Esto es Perfiles, con Víctor Hugo Arteaga. Un viaje en la historia de los periodistas de nuestra generación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga. Bienvenidos a Perfiles. En esta ocasión estaremos con Alejandro Domínguez, conductor de Milenio Noticias. Alejandro, un joven talento del periodismo mexicano. Me ha tocado trabajar con él aproximadamente desde hace 3 años. Me siento muy contento de esta nueva generación de periodistas mexicanos, a quien los que ya tenemos años en esto, Alejandro, pues podemos estar tranquilos de que la estafeta estará bien entregada con todos ustedes. ¿Lo conocemos? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Víctor Hugo, un placer estar aquí contigo. Te conocemos de verte en la televisión, te conocemos de verte coberturas, la más reciente, el proceso de paz que realizaste la semana pasada aquí en Israel, pero sabemos que trabajas en Milenio, sabemos que has estado trabajando también en la parte editorial del periódico, sabemos que das clases en la Universidad Iberoamericana, Sí. Sabemos que eres exalumno de la Universidad Iberoamericana, que eres maestro por el CIDE también. Sabemos muchas cosas acerca de ti, de lo que vemos. Este programa, Alejandro, consiste en que conozcamos lo ordinario de los extraordinarios. Uh-huh. Es un poquito saber más allá, conocerte, que la gente que sigue Espectro y la que sigue las redes sociales sepa un poquito más de Alejandro Domínguez. ¿Quién es Alejandro Domínguez? Me gustaría empezar con esta pregunta. Sí, pues Alejandro Domínguez, como dices, es periodista, ¿no? Así me considero desde que estaba estudiando en la Universidad Iberoamericana. Ahí me convertí en periodista en la parte profesional. Me gustaban los medios de comunicación, por eso estudié comunicación. Desde chiquito mi mamá recuerda que jugaba a tener un programa de radio, grababa mis cassettes y demás, pero el periodismo lo conocí en la estación de radio que tiene la universidad. De hecho, yo escogí esa universidad porque tenía una estación de radio de FM, me llamó muchísimo la atención y aunque por lo general siempre se ha ido hacia el contenido musical, pues tiene algunos espacios informativos y tenía en ese entonces un programa de mediodía de información donde yo trabajé como asistente de producción y en algún momento planeamos una cobertura especial para unas elecciones en Estados Unidos, aquella elección que ganó Barack Obama, una elección histórica contra John McCain. Planeamos a quiénes íbamos a tener, quiénes irán en los corresponsales, los analistas, etcétera, pero a media transmisión yo era el que estaba monitoreando los portales. En ese entonces tenían ese minuto a minuto, ¿no? que era muy consultado en las redacciones de los distintos medios acá en México, y ahí estaba yo revisando el minuto a minuto del Universal, me acuerdo, y llegó última hora, cae avioneta en Periférico. Corrí a imprimir la hojita, se la pasé a cabina, y en ese momento toda la cobertura que habíamos planeado cambió. Se había caído el avión de Juan Camilo Muriño, y todo lo que vivimos esa tarde, el breaking news, conseguir entrevistas, verificar la información, quién iba ahí, quién lo acompañaba, qué modelo era el avión, de dónde venía, a dónde iba, ver el mensaje del presidente Calderón prácticamente llorando, ¿no? ¿No? Se veía en el semblante lo que le pesaba dar esa noticia. Para mí eso era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, y desde entonces me he dedicado a esto. Primero en la estación de radio de la Ibero, después en W Radio, ahí en Ibero 99 conocí a Salvador Camarena, fue mi primera interacción con alguien que trabajaba en los medios de comunicación comerciales, y después de un tiempo empecé a trabajar en W Radio, en la redacción de Carlos Puch. Tiempo después se fue Puch, me quedé un poco con Camarena, se fue Camarena y me quedé como reportero. Ahí cubrí la campaña de López Obrador, fue la etapa más pesada de mi vida profesional, porque fueron 90 días sin parar. El ritmo de López Obrador de ese entonces, ¿no? Del 2012. Sí, claro. Cuando subía, bajaba, íbamos en un avión, aterrizábamos, tomábamos otro de regreso en la noche, las conferencias mañaneras todos los días a las 7 de la mañana, pero qué manera de aprender del país, ¿no? De aprender de la gente, ver cómo los estaba convenciendo, qué les decía, cómo reaccionaban a sus mensajes. Cubrí también la post-elección, después todo este pleito que se hizo con la campaña de Peña Nieto, que fue la campaña, los ganadores, ¿no? de aquella elección, y eso también me gustó muchísimo en cuanto a lo político, ¿no? Entré ya tiempo después a Milenio, primero coordinando invitados, consiguiendo entrevistas, después en la parte editorial en el portal
de Milenio.com, en la parte política, y mientras hacía todo eso, pues, se me abrió un espacio en la televisión, que es a lo que yo aspiraba estando en Milenio. Para mí el canal de televisión desde que surgió, que acaba de cumplir 17 años, pues era lo máximo, ¿no? Un canal de noticias todo el tiempo, todo el día, es una especie de CNN mexicano, ¿no? Así lo veía yo. Y para mí como estudiante, pues sí, era una aspiración, y llegar ahí, pues fue un sueño cumplido. Primero fines de semana, teníamos el noticiario viernes y sábado, a media comida el sábado, a media boda tenías que irte porque teníamos que preparar el noticiario, estar ahí, y posteriormente se abrió el espacio de entre semana, y ahí hemos ido escalando en los distintos horarios, ¿no? Actualmente el de las 10 de la noche, y mi intención siempre es, pues sí, estar ahí al frente del noticiario, con reportajes novedosos, coberturas, y cuando se puede estar en el lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Creo que tener el pulso de la gente, eso es lo que nos gusta al equipo que yo encabezo transmitir, ¿no? El camarógrafo Armando López siempre está entregado a vámonos, a donde tengamos que ir, vamos. Él es mucho más entrón que yo. Yo soy un poco más cuidadoso, ¿no? Con el tipo de coberturas, pero intentamos estar en donde pasan las cosas. Eso es la parte profesional. En lo personal, pues desde que estaba yo en la Ibero, te digo, periodista, y en lo personal, pues seguir avanzando, digamos, siempre quise casarme, encontré al amor de mi vida, estoy felizmente casado, tengo una pequeñita de 3 años, que nos implica muchísimo tiempo, como tú sabrás, sí, ¿no? Para los que somos papás, pues eso es nuestra atención permanente, y pues siempre muy allegado a mi familia, ¿no? Tengo una hermana también que ella ahorita está en el mundo deportivo, y siempre muy allegado a la familia y los viajes. A mí los viajes me fascinan, por eso también el tema de las coberturas, no tanto por vacacionar, sino por conocer otras partes, conocer otros países, conocer otras personas, y eso es lo que me gusta cuando estoy fuera, no solamente de trabajo, sino también de vacaciones, conocer a la gente, ver cómo viven, ver quién los gobierna, por qué eligieron ese gobierno, ver los periódicos, la prensa. Siempre le pongo a los canales de televisión donde estoy para ver cómo son, cuáles son sus formatos, a quiénes están invitando a las mesas, qué están debatiendo. Entonces, sí, en lo personal y en lo profesional siempre estoy buscando información, ¿no? Y tratando de entender el mundo y de por qué hay sociedades mejor que la nuestra, ¿no? Mejores que la nuestra o peores también, ¿no? Y un poco tratar de entenderlo, ¿no? Eso me podría yo definir. Lo deportivo, me gusta el tenis, juego tenis desde los 13 años, no soy muy bueno, no me gusta competir en torneos y demás porque perdería, pero con mi profesor desde hace años juego cada semana. Entré al gimnasio hace algunos años, acabo de retomarlo porque ya iba muy poco en la casa, entonces ya lo retomé como para tener como una disciplina de salud, de cuidarme. Es que no me creen que no nos da tiempo de... Soy adicto a esto que es el café, tomo, no muchos, tomo 2 al día, pero si no despierto y tomo mi café, siento que algo me falta. El pan de dulce me fascina, ¿no? Las galletas, los chocolates, trato de evitar mucho, pero sin eso no puedo vivir. Y te digo, últimamente intento cuidarme un poco más también por la parte familiar y por el ritmo de vida que traemos, ¿no? No paramos, dormimos poco, entonces pues creo que hay que cuidar la salud y hay que estar físicamente en mejor forma. Eso en términos generales, ese soy. Alejandro, a ver, cuéntame, ¿quién es tu familia? ¿Quién es tu mamá, tu papá, tu hermana, que ya me dijiste? Tu familia, ¿cómo son las comidas familiares, tus tiempos personales con tu familia? ¿Cómo los disfrutas? ¿Quiénes las integran? Cuéntame de eso. Sí, bueno, pues mi papá es comerciante, se dedica a la publicidad, aunque estudió odontología. Mira. Sí. La verdad es que nunca ejerció la profesión de odontólogo, de dentista, y se dedicó a hacer publicidad de distintas marcas, en prendas, en materiales de exhibición, ¿no? A eso es a lo que él se dedica. Mi mamá trabajó mucho tiempo en los bancos, trabajó en Coca-Cola cuando yo nací, dejó de trabajar, después trabajó en Citibank, estuvo en las negociaciones con Banamex, cuando Citi compró Banamex, y estuvo un ratotote en Banamex hasta que se jubiló, y actualmente está felizmente jubilada. Claro. Como debe ser. Como debe ser. Y mi hermana, pues... ¿Qué edad tiene tu mami? Mi mamá es mayor de 65 años. Okay. Ajá. Mi papá ya casi llega a los 70. Y mi hermana, que es 3 años más chica que yo, tiene 35, ella se dedica a la parte de mercadotecnia en los equipos deportivos. Actualmente trabaja en Rayados. Okay. Ahí está. En la parte deportiva está haciendo marketing para Estados Unidos, para nuestra afición
de paisanos en Estados Unidos, donde los equipos pues tienen estos juegos, ¿no? Están yendo allá. El mercado es grandísimo. El mercado es grandísimo y está ahí muy contenta, y siempre le ha gustado la parte deportiva, ¿no? Ella se fue a la maestría allá en España, ¿no? Y entonces pues tiene ese MBA en marketing deportivo, que es su pasión, los deportes. Ella patinó en hielo muchísimos años, ella es la deportista de la familia, y yo era un poco más el estudioso, aunque en algunas materias no me iba tan bien. Ellos son mi familia, ¿no? Y con ellos yo viví hasta que me casé. Me salí de mi casa. No pude antes por cuestiones económicas, pero además no me urgía salir de la casa. Claro. Y ya me casé en el 2020, en plena pandemia. La boda se pospuso y luego ya no la quisimos posponer más. Cambió el plan. Fuimos ante la Profeco para que nos regresaran nuestro dinero. Los organizadores de la boda, porque no nos lo querían regresar, querían que nos casáramos en plena pandemia. Ajá. Hicimos una ceremonia muy pequeña, con los amigos más cercanos y con la familia, con las medidas. Los cubiertos nos los daban en bolsita de plástico. Sí. Así casi bailando con cubrebocas. No pudimos bailar, se prohibía el baile en el restaurante donde nos casamos. Ajá. La música solamente una guitarrita, un ratito. Pero bueno, nos la pasamos muy bien y llegó ese momento, ¿no? De casarnos. En 2020 apenas cumplimos 5 años de casados, y ahí vamos también avanzando en la parte del matrimonio, ¿no? Vivir con alguien, y aparte en plena pandemia nos ayudó muchísimo. Tuvimos a la bebé también en la pandemia, y esa es, digamos, la convivencia, y también con la familia de mi esposa convivimos todos los días, los vemos, o muy seguido, los fines de semana. Somos una familia bastante unida. ¿Con qué disfrutas, Alejandro, la vida? O sea, ¿qué es lo que dices, esto es vida? Uh-huh. Pues desayunar con ellos, comer con ellos, convivir, te digo, viajar, y si se viaja en familia, pues qué mejor, ¿no? Conocer el mundo con los seres queridos. Eso me encanta, estar con la pequeña, pero también con los abuelos, ¿no? Y cuando los vemos a los abuelos con la pequeñita, es lo máximo. Al ser solamente 2 de parte tuya, tu hermana es casada, tiene hijos. Valeria no tiene hijos, no es casada ni tiene hijos. Mi cuñado tampoco es casado y tiene hijos. Entonces la niñita es la fascinación de todos. De todos. En ese sentido, ¿qué significa? Tenemos que hacer una pausa, pero quiero antes de hacer esta pausa, dejarte en la mente el tema de ser papá. Porque quienes trabajamos en este negocio a veces nos ven como tipos fríos, duros, pues porque tenemos que basarnos en hechos, ¿no? Y tenemos que ser muy fríos en una guerra, a veces no urgente, muchas cosas, pero pues ser padre te cambia la vida. A mí me la cambió. Totalmente. ¿No? Y quiero que platiquemos de esto después del corte. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm, y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Bienvenidos, seguimos en Perfiles, soy Víctor Hugo Arteaga y tengo el honor de estar compartiendo hoy el micrófono con un excelente periodista, conductor del espacio estelar de noticias a nivel nacional de Milenio Noticias, Alejandro Domínguez. Hace un momento, antes de irnos al corte, platicábamos esto que significa ser padre, ¿no? En mi caso, yo fui padre a los 37, 38 años. El día que me enteré que iba a ser papá, pues fue el día más feliz de mi vida. Yo ya quería ser papá, ya había viajado mucho, ya estaba cansado, fíjate, a los 37, estaba yo cansado de viajar, mundiales, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, ciclos, coberturas en Estados Unidos. Yo ya estaba cansado y quería ser papá. Pero el día que me dijeron que iba a ser papá, ese día me temblaron las piernas. Ese día es cuando te pones a analizar si estás preparado para la vida, claro, si te va a alcanzar para la comida, para los pañales, para la leche, empiezas a sacar cuentas y te empiezan a mí me empezaron a temblar las piernas y todo en general, pero con una gran ilusión. O sea, realmente a mí, incluso como periodista, me cambió la vida. El hecho de saber que iba a ser papá, y después, no sé si a ti te pasó, pero a mí me tocó cachar a mi hijo, y lo primero que hizo mi hijo
fue agarrarme el dedo. Yo veía esas escenas peliculescas y esos guiones y decía, nah, eso es puro teatro, es pura ficción. Pero el día que nació mi hijo y que me agarró el dedo con su manita, híjole, ese día te cambia la vida para siempre. ¿Cómo fue tu caso? No, para siempre te cambia. Yo también me moría de ganas por ser papá. Ajá. Y la noticia nos enteramos juntos. Entonces, en la casa nos pusimos muy contentos y sí, te da un jalón de orejas, ¿no? Aterrizas y dices, pues ahora sí, ¿no? Todo lo que estás haciendo tiene que funcionar para una familia, y ya no hay marcha atrás, ¿no? Hay personas que dependerán de ti y te tienes que entregar con todo, ¿no? Afortunadamente vinieron ofertas, se abrieron puertas, crecí al interior de la empresa donde trabajo, entonces se dio eso, ¿no? En la parte económica para lo que se necesitaba en ese momento, que era traer a esta pequeña al mundo, y te cambia todo, ¿no? Yo en ese momento pues estaba empezando a viajar, algunas cosas, la pandemia apenas empezábamos a salir, entonces, bueno, pues tener que cuidarte un poco más, ¿no? Contener, ¿no? El querer hacer todo, querer comerte el mundo, porque al final pues hay gente que depende de ti. Ya cuando nace, ¿no? Pues en mi caso yo la tuve que tener en mi pecho un rato, ¿no? Porque fue cesárea, entonces, pues ese momento, ¿no? De ya tener a alguien que depende de ti, ¿no? Que hay que cuidar todo el tiempo, pues sí, te mueve y te mueve muchísimo. En cuanto a cómo se vive, digamos, como padre, pues es la cosa más increíble del mundo, pero también es muy complicado, ¿no? Muy pesado también para las madres, ¿no? Y intentar ser parte de, ¿no? Pero al final ver que ellas tienen que hacer mucho más. Tener el ritmo del día normal y todavía cuidar al bebé y pues sí, el trabajo de la madre es impresionante. Impresionante, y también pues se cansan y también se enojan y también todo eso lo viven ellas, ¿no? Y hay que acompañarlas y es muy, muy difícil. Además, tenemos una pequeña que es muy inquieta. Desde el día 1 no quiere estar cargada, ya quería estar, cuando gateaba ya quería gatear, cuando caminaba ya quería caminar, cuando corría ya quería correr. Y así es, no para, no se está quieta, entonces hay que estar todo el tiempo atrás de ella. Y sí es cansado, pero se disfruta muchísimo, ¿no? Despertar con esa alarma de una persona y no un celular. Es lo máximo que se puede pasar. En la vida te anima, cuando uno está de viaje y extraña ya saber que vas a regresar a ver a tu familia, pues, ¿no? Es algo que te impulsa, ¿no? Es algo que te inspira para ser mejor, para hacer las cosas mejor, para cuidarte más, ¿no? También creo que eso es importante. Como periodistas no podemos estarnos arriesgando. En mi caso yo sí lo tenía muy claro. Se dieron coberturas que a lo mejor pueden ser difíciles, complicadas, hacerlas con cuidado, ¿no? No exponerte de más. Eso es lo que yo me he puesto como regla, porque uno no es un héroe, ¿no? O sea, creo que uno hace Ni más ni más. trabajo, exacto, ni mártir, y hay que cuidarse en lo más que se pueda porque hay alguien que depende de uno, ¿no? Pero sin dejar de hacer el trabajo. Oye, ¿y la primera fiebre, la primera enfermedad de tu bebé? ¿Te dolía, Meses, te dolió el estómago? ¿Querías llorar también? 3 meses, nos preocupamos muchísimo, gripa y demás. Y la primera operación fue durísimo. Yo además estaba en Washington en la cobertura, hace casi un año fue eso. Se nos llenó de mocos, la tuvieron que operar, poner unos tubitos que son tubitos de ventilación que a muchos niños les terminan poniendo precisamente por eso, porque se acumulan distintos contagios, enfermedades respiratorias, etcétera. Y fue fuertísimo, ¿no? Y es dramático ver eso, ¿no? Sí, yo tenía que estar informando allá del triunfo de Trump, pensando en la operación, que al día siguiente me regresé antes de tiempo. Yo regresaba hasta la tarde y me regresé antes, con escalas, lo que sea, para estar temprano en los estudios que le tenían que hacer, ver cómo la dormían para los estudios, ver cómo la dormían para la operación. Son cosas que uno no está preparado, ¿no? Afortunadamente todo estaba bien y era una operación muy sencilla, pero por más sencillo que sea, ver que algo le pasa a tu hijo es fuertísimo. Se te hace chiquito el estómago, ¿no? Sí, te sientes débil totalmente. Pero igual me imagino la primera gran alegría, ¿no? Ya te dice papá. Sí. ¿Qué sentiste? Lo primerito que dijo fue papá, fue increíble, ¿no? El primer te amo, el te quiero, cada vez que dice papito, ¿no? O sea, te conmueve en cada momento. Es increíble, de verdad. Que para los que lo están pensando, sí les recomiendo. Yo siempre les he dicho, ya ves que esta generación no, pues como que no empata mucho con el hecho de tener hijos, ¿no? Yo platico con los míos y no quieren tener hijos. Sí. Les digo, bueno, cuando crezcan, ya verán. verán, ¿no?
pero pues esa parte del trascender y que tengas un hijo que depende de ti, ¿no? Y toda la responsabilidad que conlleva el poder poner el pan en la mesa, un trapo que los cubra en el frío, la escuela donde van a estudiar, las herramientas que les queremos dar para que en ese sentido puedan ser mejor que nosotros. Es una experiencia. Enseñarles algo, ¿no? Y que Sí. veas que te están poniendo atención, que veas Sí. que quieren aprender de ti, porque luego nosotros los periodistas somos muy, Frío. queremos ser maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí. pues doy clases, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, le damos clases a personas desconocidas, ¿no? Y poco a poco nos van conociendo en nuestros mismos equipos y a lo mejor ya de ese escepticismo con el que tal vez te conocieron, luego ya te van aprendiendo. Pero tu hijo te quiere aprender desde el primer momento. Y si tú le dices, esto es rojo, él te cree y te va a decir, es rojo, claro. Pero además, no solo que él te quiera aprender, sino que te aprende aunque tú no lo quieras, porque te aprenden del ejemplo que les pones en todo. Sí, totalmente, ¿no? Y cómo eres, cómo te comportas, y eso siempre hay que estar pensando atento a eso, porque estamos formando personas, ¿no? Seres humanos, ciudadanos. Sí. Yo tengo la visión de educar a dos personas que sirvan en toda la excepción de la palabra, que sirvan a la humanidad, pero que sirvan como personas también, ¿no? Es una responsabilidad muy grande, sobre todo en el mundo que vivimos. Yo siempre escuchaba esta parte de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. A mí sí me preocupa realmente lo que estamos viviendo en nuestro México, independientemente de estas modas que vienen y van, de las formas de pensar, de todo lo que conlleva la nueva generación de esta humanidad. Pero yo quiero que sean personas que trasciendan y que les sirvan a quienes lo necesiten. O sea, que yo pueda decir algún día que mi hijo le ayudó a alguien. Para mí eso habrá valido la pena, es lo único que quiero. Y no se necesita que crezcan desde la escuela, van al kinder, ¿no? Ser buenas personas, ser buenos compañeros, ser amigos, no pelear, no imponerse, sí defenderse, pero no sobre el otro, ¿no? Cuidar al otro, cuidarnos entre nosotros. Si eso lo inculcas desde el principio, creo que estamos formando mejores seres humanos. Me platicas que te encontraste con el amor de tu vida. Cuéntame Sí. un poquito de eso. Bueno, pues, ¿Dónde la conociste? ¿De pronto flash? ¿Las miradas? ¿Cómo empezó tu relación? sí, pues resulta yo tengo un mejor amigo y ella tenía una muy buena amiga, y coincidimos en un cumpleaños, nos empezamos a llevar, se dieron otros planes y empezamos a salir. Y fueron 2 años casi de salir. Yo la verdad es que desde los 6 meses que fueron de novios, yo ya sabía que ella era por cómo es, ¿no? La forma en que se dieron las cosas, no hubo problemas, no había malos entendidos. La verdad es que fluyó muy bien todo y nos conocimos en todo este tiempo y yo, pues, te digo, desde los 6 meses yo ya decía así, nada más dejé pasar el tiempo, tuve mejores cuestiones económicas también, para poder, digamos, ofrecer, ¿no? Algo para irnos a vivir juntos, etcétera. Y se dio el momento de poderle dar el anillo y casarnos, ¿no? Aunque tuvimos que esperar por el tema de la pandemia, pero la verdad es que sí, desde que nos conocimos bien, como que yo no me animaba a salir con ella como de manera tan formal, entonces como que nos veíamos, convivíamos, ella fue la que estuvo como más presente, ¿no? Se aparecían los planes y demás, y pues eso fue evidente. Claro. Entonces así fue como yo me animé a decir, no, pues creo que sí, si nos gustamos, echémosle para adelante. Y la verdad es que fue muy bien porque somos muy parecidos en muchas cosas. Los planes siempre fluyeron bien de ir a comer, nos gusta el mismo tipo de comida. Entonces disfrutábamos mucho pasar los fines de semana porque yo salía muy tarde. Ella trabajaba muy temprano. Entonces prácticamente nos veíamos viernes, sábado y domingo, pero desde que yo salía el viernes, aunque fuera muy noche, pues ahí nos quedábamos dormidos viendo la tele, pero nos veíamos y todo el fin de semana lo pasábamos juntos, hablábamos entre semana, pero no nos veíamos, hasta que pues se dio el momento de que yo dije, pues me quiero casar con ella y la veo a ella pues también dispuesta y actualmente pues estamos felizmente casados. ¿Te gusta el cine, el teatro? ¿Cómo te digo? ¿Cómo? Sé que para un periodista es muy complicado darse tiempo para la recreación, para el divertimento. Yo, que soy 25 años, no, 15 años más grande que tú,
A esta edad ya lo que quiero es que llegue el fin de semana y estar todo el día en la cama, viendo mis series, viendo mis deportes, sí salir, pero yo no tanto, ¿no? Ujú. Mis hijos ya han crecido. ¿Tú cómo te relajas? Primero, ¿cómo puedes quitarte el chip de periodista? Porque casi nadie podemos. No, Siempre estamos de una u otra manera con el celular, esperando la alerta de lo que está pasando, aunque estemos en el cine, en Ujú. cualquier lado, ¿no? Y, y ves cosas que otros no ven, ¿no? De repente empiezas a ver movimientos de policías raros. Claro. O sea, siempre estás pensando en otro. ¿Tú cómo te quitas ese chip? ¿Cómo te desconectas verdaderamente? ¿Y cómo te gusta descansar? Sí, pues ahorita con la bebé, ¿no? O sea, con la niñita nos desconectamos, aunque estoy, sí, como tú dices, pues checando cosas y demás, trato luego de hacerlo a un lado para concentrarme en jugar, en salir, en ir al parque, en hacer como alguna que otra actividad de niños, ¿no? O ir al restaurante donde hay una ludoteca, etcétera, para que se la pasen bien. Y empiezas a escoger lugares Sí. donde haya espacios para niños, para bebés. Y que lo bueno es que últimamente ahora como de moda eso, entonces ya cada vez hay más lugares y eso pues nos permite a los dos estar bien, ¿no? A la pequeña jugar y a nosotros pues estar disfrutando el lugar donde estemos, ¿no? La comida, etcétera. Eso digamos que es la parte relajada del fin de semana, algún parque, jugar tenis, cuando se puede. Mientras yo juego tenis, ellas están en los juegos, entonces Hablando de tenis, sí. porque también es mi deporte Ujú. favorito, también lo hago. Ah, muy bien. Aquí Hay que irnos a jugar. sí, hay que ir a pelotear un día, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu tenista favorito? A ver, tú naciste en el 90, 87. 87. Sí. Entonces te tocó ver de niño a Andrea Agassi, a Pete Sampras, a el final de la carrera de Ivan Lendl, supongo, de Boris Becker. Ujú. ¿Quién es el tenista y por qué el tenis? ¿Por qué te gustó el tenis en un país donde todo el mundo nos pone Ujú. fútbol, no? Sí, ¿Cómo fue? porque mi hermana no patina, mi hermana hacía gimnasia olímpica Ajá. en una gimnasia olímpica que hay, al sur de la ciudad, que era de la hermana de Hugo Sánchez. Y era un club deportivo de los hermanos de Hugo Sánchez, pero se llamaba Hugo Sánchez. Ujú. Y ahí yo la acompañaba, mi mamá trabajaba, mis papás trabajaban y yo me quedaba cuidando a mi hermana. Ok. Y junto había unas canchas. Entonces así fue que yo dije, pues yo quiero jugar tenis. Mientras mi hermana esté en la gimnasia, yo quiero jugar tenis. Y empecé a jugar tenis, pero ya ¿A grande, qué edad? 13. A Ok. los 13 O sea, años. ya tenías conciencia, ya habías visto el tenis Sí, en la sí, tele, seguramente. sí, y me gustaba, era una cancha de arcilla, luego se quedó sin arcilla la cancha, ya más bien de cemento, pero ahí aprendí a jugar. Jugué como 3 años, luego lo dejé como un año y luego regresé. Y ahí, me gustó, eran clases con varios, ¿no? Clases de grupo y luego ya empecé con la clase particular. Y la verdad es que era muy barato ahí, jugar, ¿no? Luego se ve como un deporte elitista, la verdad es que ahí era muy barato. Sí, sí, sí. Te rentaban la cancha por un precio, le pagabas un poco, como era clase de grupo, al maestro, luego ya no iban los otros compañeros y me seguían cobrando clase como de grupo, aunque ya era particular, y ahí fue como aprendí. Pete Sampras lo vi mucho y me pareció que lo que hizo Federer y cómo es como persona, como ser humano, la manera en que se retira, ¿no? Sí. Es un grande, ¿no? Y claro que me encanta ver cómo juega Nadal, Claro. pero si me dices Nadal o Federer, pues creo que como el personaje, ¿no? Este hombre tan, como se ve, no lo conozco, pero como se ve, pues humilde, alguien sencillo, ¿no? Pero que se sabe que es Siempre ha tenido una dueño de la cancha. imagen recta, una Sí, sí, sí. imagen, positiva. Ujú, Y Nadal, no sé si por ser latino y por ser medio rebelde en sus inicios, pelo largo, sí, sí, sí. era como el bad boy del tenis, ¿no? Ujú, Muchos nunca nos gustó. Digo, hay que reconocer la calidad técnica que tiene Nadal, ujú. pero si me das a elegir a mí también entre Djokovic, Nadal y Federer, siempre me quedaré con Federer Sí, totalmente. porque es un caballero en todos los aspectos, ¿no? Y luego cuando se apuesta a sí mismo, ¿no? Cuando no le quiso invertir Nike, y cuando no lo quiso, que él invierte, ¿no? Y hace super negocios, pero también pues fue en su momento pues el más grande ganador de Grand Slams, ¿no? Sí, increíble todo lo que hizo y te digo, la manera en que se retiró a mí sí me emocionó, ¿no? O sea, sí me pareció muy emotivo la forma en que se retiró. Pues interesante compartir este gusto contigo, este deporte, el tenis, ya platicaremos mucho de esto. Vamos a hacer una pausa aquí en Perfiles y continuamos después de un corte. Se retiró.
pues interesante compartir este gusto contigo, este deporte, el tenis. Ya platicaremos mucho de esto. Vamos a hacer una pausa aquí en Perfiles y continuamos después de un corte. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Estamos de regreso en Perfiles, soy Víctor Hugo Arteaga y hoy estoy platicando con Alejandro Domínguez, periodista desde hace ¿cuántos años ya, Alejandro? Híjole, desde hace como 15 años más o menos. Y conductor principal de el noticiero en Milenio, que sale todos los días a las 10 de la noche, lo podemos ver a través de Milenio en todas las cableras y en todas las plataformas. Y la verdad es que es refrescante verte, Alejandro. Ahora, llegar al espacio, porque es el espacio principal de Milenio, a los 37, 36. 37, pues fue en 2024. Cuando sale 36. Sale Azucena Uresti, y la gente pensábamos que Milenio iba a optar por a lo mejor traer a alguien de, entre comillas, peso, pero si algo tienen la familia González es que saben hacer crecer a su empresa y a su gente. Y pues el llamado a ocupar el lugar de Azucena, pues eras tú y te quedaste. ¿Cómo te informaron? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando supiste que se tenía que retirar Azucena? Además, una salida rara para el público, internamente ustedes sabrán, pero fue un momento complicado, ¿no? Porque había cierta estabilidad, ¿no? Y tener que comenzar con tu presencia, pero que además, debo decirlo, después creciste demasiado rápido y qué bueno por ti. Pero ¿qué sentiste? ¿Cómo te comunicaron? ¿Qué pensaste ese momento cuando ya? Porque también es un momento de esos en que la vida te cambia. Pues yo disfrutaba mucho estar a las 9 de la noche. Para mí era muy cómodo estar a las 9. Yo sabía que internamente y externamente no tenía la atención sobre mí y pude hacer lo que quise. Y un poco cuando me entero que estaba la negociación de la salida por otros compromisos, que esa historia que la cuenten ellos, pues a mí me informan que quieren que yo haga, ¿no? El programa de las 10. ¿Quién te lo informa, te acuerdas? Ángel Conga, el director general de Grupo Milenio, junto con el director editorial que es Oscar Cedillo. Ellos me citaron, me informaron, ¿no? Un poco quieres, pero pues te toca, ¿no? No hubo mucho margen de maniobra. Me acuerdo que yo les dije, esto es como la rifa del tigre, ¿no? Pero si voy a poder hacer lo que hago a las 9, con mucho gusto. ¿Qué es lo que hacía a las 9? Pues yo dirigía el espacio, yo decidía qué entraba, qué no entraba, y yo organizaba el contenido. Con qué abro y con qué cierro. Y eso hice siempre a las 9, ¿no? A las 8 también, pero el de las 8 fue muy breve el tiempo. Todavía yo tenía 9 y 10 encima de mí, y ese es el orden de importancia. A las 10 se les dan las exclusivas, se guardan reportajes. A las 9 un poco, en ese entonces Puch estaba a las 10, Azucena estaba a las 9, entonces esa competencia hacia el exterior, pues a las 8 nos dejaban, ¿no? Los de 8, 7 y demás estaban bastante más relegados. Sí hice coberturas y demás, pero siento que ya a las 9 es cuando me adueñé del espacio, ¿no? El poner el sello, el decir esto es lo que vamos a hacer. Soy yo. Tener un equipo, además, ¿no? Que no te lo están rotando, ¿no? Tener una producción, que es mi productora, que quiero muchísimo, que es mi amiga, que siempre está ahí al pie del cañón. Llegó a las 9. Entonces ya habíamos formado un equipo, un estilo, no teníamos teasers, entrábamos directo, con un tema desarrollado, no teníamos que meter toda la información del día porque para eso habían otros espacios, ¿no? Entonces, ese sello de las 9, pues sí me costaba mucho trabajo desprenderme, ¿no? Y ahora quién está a las 9, ¿por qué no? O sea, para mí eso fue, más allá de, llegué a las 10, no, para mí no fue eso, fue, y las 9, ¿no? O sea, aquí estoy bien, ¿por qué tengo que, y lo del horario, ¿no? Un poco la gente decía, pues ya el horario da igual, porque la gente... No da igual. La gente a lo mejor a las 10 está dormida, ¿no?
En fin, en Milenio siempre se le ha dado mucho peso a las 10 y yo lo que pues sí quería eran los recursos que tenían las 10 en cuanto a personal, en cuanto a información, ¿no? En este caso de las coberturas y más, bueno, pues ahora si es el estelar, pues las coberturas tienen que tener más cosas. Entonces yo le veía todo eso positivo y también yo sentía un peso, como tú dices, de afuera, ¿no? La mirada de afuera frente a lo que se comentó, lo que se dijo, lo que pasó en ese último programa, con un discurso que para mí no era el adecuado, menos cuando te vas de un lugar. Eso me pareció el discurso equivocado. Si yo me fuera, me iría muy agradecido, ¿no? Y si tuviera algún reclamo, lo haría detrás de cámaras. Entonces yo llego con esa adversidad, una narrativa adversa, la narrativa de se fue por culpa del poder, por culpa de Morena, por no sé qué, y seguramente este cuate es aliado de Morena. Pues no, o sea, yo soy periodista, ¿no? Y soy periodista y hablo mal de todos los que se tenga que hablar mal. Más que hablar mal, tenemos que criticar, es nuestro derecho O sea, divino. si hacen cosas mal, pues lo vas a exponer y exhibir. Y la gente no entiende que no les vamos a aplaudir por hacer lo que tienen que hacer, por lo que fueron contratados. Pero sí, son servidores públicos. Y es el deber del periodista. Yo siempre he dicho, somos la última línea de defensa entre el poder y la gente. Y que ya nos iba a hablar de lo que pasaba, ¿no? El crimen, los desaparecidos, todo eso, por supuesto que se ha hablado. Hemos expuesto cosas, hemos hecho reportajes, hemos, pues, publicado lo que se tiene que publicar en un espacio que ahora digo, pues ya nos lo adueñamos de nuevo, pero insisto, creo que el horario no es el punto. O sea, el punto es que donde estés, a la hora que estés, sea tu espacio, tengas la mayor cantidad de libertades editoriales, porque al final ese es tu trabajo. O sea, mi trabajo no es presentar noticias, mi trabajo no es sentarme a leer lo que me pongan en un prompt. Mi trabajo es armar un programa de televisión, un noticiario nocturno, en este caso en el prime time, para competirle a los de afuera, no adentro, ¿no? Competir a los de afuera y competirle al mundo, ¿no? Cuando estoy en Tel Aviv o cuando estoy en Washington o cuando estoy en Ucrania, no solo estoy viendo a los que de México mandaron, estoy viendo al de CNN, estoy viendo a los de Fox News, estoy viendo a los de ABC, estoy viendo a los europeos en el Vaticano, ¿no? Claro. ¿Qué están haciendo estos? ¿A quiénes están entrevistando? ¿En qué ángulo están? Ok, ellos tienen una terraza de millones de dólares o de euros. Bueno, yo estoy aquí abajo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo le hacemos? O armando el camarógrafo para que se vea, ¿no? El banquito, lo que sea. Contra esos estamos compitiendo, ¿no? Y ese es el empuje que yo le quiero dar. Y uno tiene que voltear para arriba y tiene que partir para ver para arriba. O sea, a mí cuando me dicen, yo soy periodista de campo también, como tú, me encanta el campo, y cuando vamos a una cobertura que me dicen, y yo trato de competirle a CNN, yo trato de competirle a Fox, yo trato de competirle a Reuters, trato de competirle a EFE, a DPA. Yo no trato de competirle, con todo respeto, al que va de mi país, ¿no? Uno como periodista tiene que tener esa mirada arriba y máximo en el momento en el que estamos en nuestro país, donde la información, perdón, yo lo tengo que decir, no sé si tú lo puedas decir, aquí puedes decir lo que quieras, pero hemos perdido cada vez más libertad en México de hacer cosas. Sí. A ver, creo que el negocio de los medios de comunicación sigue dependiendo mucho de la publicidad oficial, ¿no? Y tenemos que generar ese valor, ¿no? Y que creo que se está haciendo mucho con el tema de los portales. En milenio.com ya tenemos una especie de suscripción, todavía no se está cobrando, pero ya tenemos contenido especializado, es decir, darle valor al que te está leyendo. Y en el caso de la televisión eso tenemos que hacer, ¿no? Entonces, que cada vez haya más anunciantes, que nos desprendamos de la parte oficial, ¿no? Eso es fundamental por favor, en todos lados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues creo que aportándole valor, ¿no? Valor periodístico, lo que los otros no están haciendo. Las entrevistas sí, pero no al mismo personaje. Luego vamos al mismo personaje, el político o el personaje en todos los medios de comunicación, ¿no? Salieron a dar entrevistas y dan una entrevista a todos, ¿no? Y todos le preguntan lo mismo. Entonces, a ver, si vamos a hacer a este personaje, ¿qué me va a diferenciar mi entrevista de las de los demás, ¿no? Bueno, sí hagámosla, pero hagámosla en
campo, en sitio, que nos muestre, etcétera, ¿no? O sea, poderle cambiar cosas para que sí le demos ese valor agregado a la gente. En .com lo estamos haciendo. Hay algunas cosas que hemos hecho del noticiario que se han subido ya a este M+, como le estamos poniendo en .com, que es el valor agregado donde la gente para leer se tiene que suscribir. Sí, ¿no? claro. Luego a lo mejor le van a cobrar, pero eso es financiamiento, ¿no? Sí, Financiamiento para generar información que poco se paga en México o no se quiere pagar en México, que en Estados Unidos, donde el New York Times cuesta y cuesta mucho, donde el Wall Street Journal cuesta y cuesta mucho, pues pocos lo pagan, pero con eso se están financiando, ¿no? Grandes redacciones, grandes grupos editoriales que sí se redujeron, pero que están pudiendo financiarse y hacer un extraordinario periodismo con gran valor, porque no están dependiendo del poder, ¿no? Y implica para todos los medios de comunicación, ¿no? Desprenderse de eso genera mayor libertad. Y los empresarios en México no han entendido, cada vez más son los que dependen de las pautas oficiales, del dinero oficial, y dejan de publicar contenidos que a la gente les interesa, ¿no? Nos ha tocado vivirlo en distintas situaciones, pero este esquema, este círculo virtuoso que yo les platico a mis alumnos también y a donde voy a dar pláticas, que por favor, por medio tuyo, por medio de las grandes figuras, los empresarios tienen que entender que el contenido es el que manda. Y si tenemos un buen contenido, vamos a tener un buen número de impactos. Vamos a tener y el impacto nos generará mucho tráfico, y el tráfico nos generará mucha comercialización, mucha publicidad, y la publicidad nos va a dar muy buenos ingresos. Y ahora existe la monetización, ¿no? De las redes sociales. Además, no nada más las pautas comerciales, sino la monetización a todo esto, pero todo empieza a través del contenido, y una vez que llegamos a esta monetización, a esta comercialización, con base en buenos contenidos, el siguiente paso es tener personal calificado. Con dinero podemos tener personal muy calificado que nos dé, y cerramos el círculo virtuoso, que nos dé buenos contenidos. Pero en la medida que las empresas en México voltean y, híjole, no podemos publicar esto porque llegó un cliente y no podemos tocar a ese cliente. En Estados Unidos y en los mejores países del mundo donde yo he podido ver los medios de comunicación, y antes de irnos al corte, quiero dejarte esto también para que regresemos. Sí. El contenido es el que manda. Y si hay un contenido complicado que tiene que ver con un cliente comercial, siempre le va a dar prioridad en otros países al contenido, no al cliente, porque es tu casa, ¿no? Y el cliente paga por estar en tu casa. Es algo que no han entendido. Tenemos que hacer una última pausa y regresamos para el bloque final, pero quiero que platiquemos de esto, porque sí es necesario que en México, sobre todo en estos tiempos, tratemos de hacer algo en ese sentido. Pausa y regresamos para el bloque final, pero quiero que platiquemos de esto, porque sí es necesario que en México, sobre todo en estos tiempos, tratemos de hacer algo en ese sentido. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm, y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Regresamos a Perfiles, soy Víctor Hugo Arteaga y hoy me encuentro platicando con Alejandro Domínguez, periodista de Milenio Noticias, y también escribes en Milenio en el print. Sí. Y das clases en la Universidad Iberoamericana. Sí, qué bárbaro es dar clases, tú también lo has hecho, lo haces, y es increíble, ¿no? Que haya gente todavía que quiera ser periodista, ¿no? A mí me impresiona, porque luego les contamos esta adversidad del periodismo, lo que estamos comentando, la parte económica, la parte financiera, los medios de comunicación, y también la seguridad. En México acaba de salir un nuevo reporte. México, uno de los países más peligrosos para hacer periodismo, para ejercer la libertad de expresión. Y ya no en el aspecto físico, sino cada vez, el último reporte, ¿no? Nos indica que cada vez existe más acoso a los periodistas de parte
por la parte judicial, por hacer nuestro trabajo, todos nos están demandando con estas nuevas leyes que se hicieron a partir de esta administración. Las leyes y luego los jueces a modo que habrá, ¿no? Ahora no habrá la posibilidad del amparo o habrá amparos a modo también. Sí. Complica muchísimo ejercer la labor periodística, pero hay generaciones que lo quieren hacer, Sí. que lo están haciendo, ¿no? Tú dices, la nueva generación, bueno, pero ya hay una nueva. Sí. Además de la mía, ya hay otros muy buenos periodistas, otros que lo están haciendo por su lado en redes, ¿no? Avanzando, aprendiendo, y la verdad es que a mí me motiva muchísimo el dar clases. Y respecto a los medios de comunicación, lo que hablábamos Sí. hace un momento, esta manera de ver y tomar decisiones entre lo editorial y lo comercial. A ver, yo aprendí en un periódico, en El Imparcial, donde llegué en 1994, donde todo era editorial. Y hoy en día, y los dueños se preguntan, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué no estamos vendiendo? Bueno, porque lo que te da el contenido son tus reporteros, ¿no? Son tus editores, son tus presentadores. Ellos te dan el contenido para que tú salgas a vender. Y de pronto te encuentras empresas donde tienen 4 reporteros y 20 vendedores. Pues están caminando en un sentido que no debería de ser. Aquí en México tenemos este lema, ¿no? Para los que nos ven en otros países, el que paga manda. Sí. Ese es un lema pésimo, Sí. porque el que se anuncia cree que manda. Y no solamente hablamos de gobiernos, sino de marcas, empresas, ¿no? La iniciativa privada. Sí, claro. Alguna vez María Scherer dijo que en proceso separaron lo comercial de lo editorial. No sé si lo lograron o no. Pero creo que esa es la solución. A ver, tú te quieres anunciar en proceso, porque es proceso, porque se vende, porque tiene tiraje, etcétera, cuando se imprimía, ¿no? Bueno, pues te cuesta tanto. Oye, pero es que sacaste No, tú pagaste este reportaje. No pagaste El que no. por estar o no estar, ¿no? Eso creo que debe de permear. No sé si se pueda lograr, cómo lograrlo, o todos ponernos de acuerdo para lograrlo. A ver, tú quieres una publicidad, quieres un anuncio, quieres decir que tal lugar, que visites este destino turístico, etcétera. Ok, aquí está la parte comercial, estos son los anuncios, estos son los spots, esto cuesta. Oye, pero es que hablaron de mí mal en este. No, a ver, esto es periodismo, Sí. esto es lo editorial y esto no cuesta, esto no se vende. Igual con una empresa de autoservicio, igual con una marca de deporte, se anunciaron los tenis acá. Este cuate se rompió la pata por traer estos tenis. Es que Pues sí, esto es periodismo, claro, ¿no? sí. Oye, los coches, ¿no? Un anuncio de coches. Profeco dice que estos coches se les acaba la batería. Y se pueden morir las ¿Por personas. qué metiste la nota de Profeco? Es muy mala onda con nosotros. No, la nota de Profeco es la nota de Profeco y tu anuncio acá se va a ver padrísimo. Y quien quiera comprar coches va a ver tu anuncio, va a buscar cuánto cuesta, llamará al distribuidor e irá por su coche. Sí, claro. Y además va a ver la nota de Profeco porque es una realidad, Claro. que tus coches tienen mala batería. Entonces, cuando llega la agencia tal vez con esta nota, oye, quiero tu coche, pero dámelo con buena batería, ¿no? Y la información le sirve Claro, y la para publicidad tomar su también decisión. le servirá para tomar su decisión, ¿no? Eso sería lo ideal. No sé si pasa en algún lugar del mundo, porque vemos ahorita lo que pasa en Estados Unidos también, Sí, están que era como el copados. ejemplo a Sí, seguir. sí, Y no, sí, están no, copados porque también. de pronto ABC quitó a a Jimmy Kimmel Ajá. porque Trump se Ah, quedó, claro. ¿no? Porque Ajá. no solamente Y lo porque tuvo que reinstalar. criticó lo de Charlie Kirk, sino porque después de eso mostró un video donde se burla de Donald Trump Sí, sí, sí. cuando le preguntan, oiga, lo de Charlie Kirk, y él habla de otra cosa. Entonces se Sí. burla de Donald Trump Sí, sí, sí. y se genera bye. Porque es que lo de Trump y los amigos de Trump, Pero- los empresarios, Pero lo le van a costó quitar. carísimo que lo tuvo que regresar, ¿qué? Una semana después. Ahí la ¿no? audiencia, Sí. a la audiencia La manda, audiencia manda, ¿no? exactamente. Eso qué importante puede ser, Así ¿no? es. Que la audiencia mande, que separemos lo comercial de lo editorial y que nunca empaten, o sea, no tendría por qué pasar. Pero sí son reglas que se tendrían que poner, porque los que pagan, el que paga manda, cree que tiene el peso. O sea, ni siquiera es el mismo medio, es el que contrata, el anunciante, se siente con ese poder. Y se vuelven dueños de los medios. Sí, de gobierno y de iniciativa privada. Así es. Eso no puede ser. O sea, tú les estás vendiendo un espacio de publicidad, no les estás vendiendo la dirección editorial. Hablabas hace un momento de lo difícil que es ejercer la labor periodística en México. ¿De qué va en este tema? ¿Cómo lo ves tú? A ver, Las medidas de este gobierno son las adecuadas para cuidarnos, ya nos dimos cuenta que no, aparentemente. no, la parte judicial no hay defensa, ¿no? Si tú publicas algo a alguien no le gusta, te va a meter en un tema judicial y a ver quién te defiende, ¿no? Bueno, eso en la parte judicial.
La otra es la parte de seguridad, que tú y yo estamos en la Ciudad de México actualmente, tú has estado en otras partes del país donde es más peligroso. Nuestros compañeros corresponsales la pasan mal, están asediados todo el tiempo, amenazados todo el tiempo, publican una cosa y los de este grupo creen que ya están contra ellos, publican otra cosa y los del otro grupo, porque vivimos en un país donde hay presencia de grupos criminales que operan en todo el país, pero además ya pusieron gente en los gobiernos locales, estatales, ¿no? Y entonces tienen el control, tienen el poder. Esta semana, la nota de la semana fue que mataron a un líder limonero que se quejó de las extorsiones. Se quejó el viernes y el lunes apareció muerto. Entonces imagínate como periodista que te metes esos temas, que publicas, que estás ahí en el lugar donde operan estas personas, estás totalmente en riesgo permanente. Es muy diferente a lo que nosotros enfrentamos acá. Pero te digo, son las cosas que uno se tiene que ir poniendo como regla, ¿no? Sí lo vamos a decir, pero pues hay que cuidarnos de tal o tal cosa, ¿no? Temas delicados siempre, ¿no? Que si uno habla de la Iglesia de la Luz del Mundo, ahí están todos los de la Iglesia de la Luz del Mundo, los líderes criticándote en las redes sociales y si sientes ese acoso, ¿no? Yo he vuelto a ir a la Iglesia de la Luz del Mundo como parte del trabajo periodístico y ahí la verdad es que no se meten conmigo, pero sí en las redes y te acosan y te dicen que tú no sé cuánto. Florian Tudor, que está acusado de ser parte de la mafia rumana, ya está en el altiplano, pero cuando no estaba, él tuiteando Alejandro Domínguez, mentiroso, no sé qué, no sé cuánto, el líder de la mafia rumana, ¿no? Entonces, pues sí te sientes esa presión, pero no es lo mismo que estar en campo, que estar en el lugar todos los días. En el lugar de la batalla todos los días, donde lo que publiques sabes que lo van a leer unos o los otros y que te puede pasar. A mí me tocó, estoy en medio de una investigación en proceso, tú lo sabes, lo hemos publicado en Milenio y agradezco mucho que nos ayudes a visibilizar y a darle potencia a este caso de esta corrupción que vivimos en Sinaloa y tienes que ir a escondidas y nadie sabe que vas, nadie sabe quién te mueves, cómo te mueves, porque los compañeros de Sinaloa, cuando se les pidió la ayuda, vamos, no es que no quisieran, no pueden. Sí. No pueden ir a tomar una foto, no pueden. A un domicilio, que es una de las empresas de estas que están los hijos del gobernador de Sinaloa, no pueden ir a tomar una foto porque les caen la policía, les caen los de la Malliza o les caen los de la Chapiza, están en medio de 3 fuegos, incluyendo el gubernamental. Entonces, los compañeros de Sinaloa están en una guerra donde no pueden hacer nada en la calle durante esta guerra que se ha desatado desde hace un año para acá. Sí, es terrible, ¿no? Lo que se está viviendo en ese estado, lo que pasa en Michoacán, lo que pasa en Guerrero. O sea, Guerrero hace poco publicaban los compañeros periodistas que no pueden ir a Tasco. Sí, carajo. Tasco, no pueden ir a hacer cobertura periodística en Tasco, ¿no? Donde además destino turístico supuestamente, no lo pueden hacer. Hay muchas regiones de ese estado, pero además ha permeado. Oaxaca era un lugar tranquilo, ya hay zonas muy complicadas. Chiapas, ni qué decir, ¿no? De Chiapas, la frontera con Guatemala y los lugares turísticos de siempre, ¿no? Que tienen este problema, la parte de Quintana Roo. Los Cabos se había calmado y últimamente hay otra disputa por allá criminal. Muy complicado, ¿no? A pesar de los avances que se muestran en los datos, pues la realidad de las personas es que es difícil, ¿no? Vivir en esos lugares y ejercer el periodismo, pues aún más complicado. Platícame un poquito de a quién admira Alejandro Domínguez dentro de... A ver, yo te puedo decir que a mí me gustan ciertas cosas de López Dóriga hasta que entran las partes comerciales de Radio Fórmula, ¿no? Y que lo obligan a... Lo que antes decía López Dóriga, pues ahora vemos entrevistando y tuteando a Rocío Nale. Pero me gusta a veces el temple que presenta ante ciertas cosas. Me gusta mucho ver a Alejandro Domínguez, ¿no? Yo, Víctor Hugo Arteaga, y me gusta mucho seguir viendo a Anderson Cooper en Estados Unidos. Sí, claro. Y de México, pues me gusta mucho escuchar a Gabriela Barquetín, me encanta, y pues Ciro, con todo lo que le pasó, él ha trascendido durante ya años haciendo un gran trabajo de la parte escrita, porque él empezó en esto, sí. Y hoy tiene el noticiero número 1 en radio a nivel nacional. Entonces, ¿a quién admira de México y del extranjero Alejandro Domínguez? ¿No? Esa primera pregunta. ¿A quién y por qué? Sí. Y después te voy a hacer una pregunta. ¿A dónde quisieras llegar tú como periodista, primero en México y después en el extranjero? Pues mira, admiro mucho de muchos,
Afortunadamente he tenido grandes maestros, ya mencionaste algunos. Cuando estaba en la Universidad Iberoamericana, en la estación, trabajé para Gaby Barker. Claro. Entonces, pues conozco cómo es y sí, admiro muchas cosas de ella. Después trabajé con Carlos Puch, que ya te platicaba un poco cómo entré a Milenio. Bueno, primero en W Radio entré con él y luego a Milenio me llevó él y trabajé de la mano de él. O sea, yo le conseguía las entrevistas, lo obligaba un poco a salir, ¿no? A hacer ese trabajo en campo. Le aprendí muchísimo a él en la parte escrita, en la parte de televisión, en la parte del mundo digital, ¿no? Que él dirigía la página cuando yo era el editor de política. Con él trabajó una gran periodista que se llama Galia García Palafox, que también es Premio Nacional de Periodismo como tú lo eres. Claro. Ella fue una de mis mejores maestras. Actualmente trabaja en imagen y le aprendí muchísimo. Es una gran editora, editó muchísimos de mis textos publicados, muy exitosos textos gracias a las cabezas que le poníamos juntos, a las entradas que les hicimos a esos textos. Y también trabajamos en televisión juntos, en radio juntos, en W Radio. Ella fue la que me editó mi primera nota de radio. Ella la editó y por eso salió. Le aprendí muchísimo a Salvador Camarena. En radio también, muchísimo. Yo conocí a Salvador Camarena en 1997, que entré a Reforma. Sí, claro, el editor. Yo llegué como el asistente del director de arte, diseño y foto, o sea, el secretario, ¿no? Y después de 3 años era yo el gerente a nivel nacional de todo el grupo. Era el que tomaba las decisiones de qué fotos se publicaban en todo el grupo Reforma. Y Salvador Camarena era el editor de la sección nacional. Sí. Ahí convivíamos Daniel Moreno, Salvador Camarena, Guillermo Caballero, otro gran periodista. Pero allí yo conocí a Camarena y su mal genio en ese entonces y su acidez. Pero en esa mesa de editorial de 1997 a 2000 con Reforma, yo aprendí de periodismo lo que no aprendí en muchísimos años. Yo la primera vez que conduje un noticiario fue con Camarena. Los viernes iba yo a conducir en W. Y el director era Daniel Moreno. No, acaba de salir Daniel Moreno. Okay. Yo entré cuando salió Daniel Moreno. Okay. Y por eso es que se empezaron a ir ellos. Bueno, la gente de Daniel Moreno se empezó a ir, pero me tocó co-conducir con él los viernes y suplirlo cuando no estaba, ¿no? Entonces, para mí era un gran honor y le aprendí muchísimo. También le aprendí mucho a Isabel Hernández, que actualmente es la jefa de información del noticiario que yo conduzco. Ella fue mi jefa en Ibero 90.9, ella era la jefa de información, fue reportera mucho tiempo en Televisa, en Azteca, Radio Centro, etc. Ahí aprendí mucho. También le aprendí a Carlos Marín. Fíjate, a Carlos Marín le aprendí mucho como director editorial de Milenio. Todavía hasta la fecha me manda mensajes cada noche, ¿no? O muchas veces de esto sí, esto quién sabe qué, me pregunta, dijiste mal tal cosa, ¿no? Entonces, le sigo. Claro. No, por supuesto. Yo siempre le doy la gracias. No, ningún gracias. Yo, no, sí, aprendemos todos los días de lo que publicamos, de lo que hacemos. Entonces, agradezco siempre los comentarios, ¿no? Esos, y pues los de la maestría, que también fueron grandes maestros en ese momento, ¿no? Porque pues no fue una maestría para hacer periodismo, porque ya los que estábamos ahí ya éramos periodistas, sino para hacer mejor periodismo. Entonces ahí estaba Daniel Moreno, ahí estaba Ricardo Rafael, Carlos Bravo Regidor, Gaby Barkentin me volvió a tocar ahí, Carlos Puch me volvió a tocar ahí, Sergio López Ayón, etcétera, que no son periodistas, pero que me aportaron en mi carrera periodística. Admiro lo que hace Anderson Cooper porque tiene esta facilidad de hacer periodismo en estudio e irse al lugar, aunque pues CNN los cuida mucho, ¿no? CNN los pone donde tienen que estar y los cuida, ¿no? Claro. Acá nosotros vamos bajo tu propio riesgo, ¿no? Bajo propio riesgo, con nuestras propias medidas logísticas y demás, pero sí se le admira lo que hace. Me gusta cómo entrevista a Adela Micha, la verdad es que yo no he visto a nadie que entreviste como ella y cómo se relaje, y de verdad, pues habrá a quien le parezca que el personaje no es tan relevante. A mí me parece que la manera en que hace entrevistas es extraordinaria, ¿no? O sea, se relaja y están platicando, echando chorcha y hacen que las entrevistas sean muy agradables y fluidas para quien la está viendo, ¿no? Sí hay cosas de López Dóriga que me gustan, ¿no? Además lo vi en el Vaticano todavía, ¿no? En campo, haciendo eso y con todo el conocimiento. Y yo le decía, eres un gran periodista porque improvisó toda la transmisión de ese especial de Televisa sobre la muerte del Papa, todos los datos que tiene, cómo se acuerda, etcétera, cuando participa en estas coberturas especiales con las muertes de alguno u otro personaje relevante. Me gusta mucho. En fin, creo que admiro mucho de muchos.
Muy bien. Si te parece, hacemos un último corte, ahora sí, y regresamos. Ah, no, ya, se nos acaba el tiempo. Híjole, Alejandro, pues me da mucha pena tener que terminar de esta manera. ¿Dónde te gustaría trabajar en el futuro? ¿Cuál es el top donde dices, quiero llegar allí algún día? Pues quiero hacer lo que hago. O sea, la verdad es que el lugar donde estoy bien, estoy contento, hago lo que quiero como quiero. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Tener el poder sobre la información y estar en donde pasan las cosas, ¿no? Tener esa facilidad de movimiento, de desplazamiento, que lleguen más recursos para poder seguirlo haciendo mejor, y que lleguemos a más gente y que sigamos formando nuevas generaciones para que esto mejore, ¿no? Que hagamos mejor periodismo, más y mejor periodismo. Alejandro Domínguez, un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Te agradezco mucho tu disposición y espero tenerte pronto para poder seguir hablando de periodismo de alto nivel. Con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Felicidades por el proyecto y Gracias. que la gente lo vea, lo siga, lo escuche. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Esto fue Perfiles. Soy Víctor Hugo Arteaga. Hasta la próxima. Y que la gente lo vea, lo siga, lo escuche. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Esto fue Perfiles. Soy Víctor Hugo Arteaga. Hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente cita para saber lo ordinario de los periodistas extraordinarios.